Hola, buen día a todos. Bienvenidos una vez más a las charlas de Practi Academy. En el día de hoy, bueno, les voy a estar presentando lo que sería Agile más DevOps en una implementación para metodologías de trabajo aplicadas para el trabajo de la facultad. Bueno, repasamos un poco la agenda de lo que les voy a estar contando en el día de hoy. Les voy a poner un poco en contexto del proyecto, de qué era lo que se tenía que realizar. Luego, bueno, cómo se implementó la agilidad en este sentido. Luego, cómo después de la agilidad se implementó DevOps como metodología un poco más técnica y cultura. Luego, bueno, los logros y beneficios que se obtuvo, que obtuve por haber aplicado estas metodologías. Y bueno, finalmente un espacio de preguntas y respuestas al final. Me presento ante todos, mi nombre es David González, actualmente soy líder técnico en Practia, tengo más de 4 años laborando acá y bueno, tengo eso, también experiencia con metodologías Agile y con DevOps. Bueno, el enfoque de la charla, el objetivo es de alguna otra manera, bueno, poder transmitir y contar la experiencia de haber implementado esas metodologías ágiles y metodologías y la cultura de DevOps desde un enfoque más académico, ¿no? Ya no tanto en el laburo, sino más en el académico, de igual forma presentando entregables de manera incremental y, bueno, generando calidad y confianza durante todo este proceso de desarrollo para un trabajo final. Eh, entonces, bueno, espero que puedan disfrutar la charla y que se les sea de gusto. Bueno, el contexto del proyecto, ¿no? Eh, Todo esto, bueno, obviamente tenía que realizar un proyecto final para la Facultad de Sistemas. Y la idea inicial nació porque obviamente estaba estudiando, se me complicaban los tiempos, mi vida personal en algunas cosas, eso, no ordenarme a nivel de que cocinar y demás se me complicaba y siempre me estaba haciendo la pregunta, bueno, ¿qué puedo comer hoy, no? ¿Qué puedo comer hoy? ¿Qué puedo preparar hoy fácilmente, que me guste y que lo pueda cocinar? Entonces se me ocurrió realizar una aplicación mobile que me sirviera de guía, ¿no? Ofreciéndome tal vez recetas, menús, cosas de mis gustos, y que me dijera, bueno, tal vez cómo prepararlas, y yo, bueno, obviamente evaluando si tenía la posibilidad o tiempo, bueno, poderlas preparar, ¿no? Entonces decidí eso, poder tener algo que acompañara en mi vida cotidiana también. Entonces, la idea gustó, la charlé con la profesora, le encantó, entonces, bueno, terminamos colocando que el objetivo del proyecto era eso, desarrollar una aplicación mobile que le permitiera a los usuarios poder visualizar distintos platos de comida en base a sus gustos. Obviamente, o sea, tenemos distintos tipos de personas con distintas características a nivel de alimentos y esto iba a ser por medio de una API que se iba a estar consumiendo y al usuario le iba a poder permitir agregarlos a un listado de favoritos y luego, bueno, poderlos visualizar uno a uno y entender, bueno, con qué ingredientes se estaban realizando, cómo se preparaban estos platos y luego iba a poder tener otro feature que era, bueno, poder compartir esta receta con otras aplicaciones o con otros usuarios. Eh, Esto, bueno, fue como la idea conceptual del proyecto, a lo que se tenía que llegar en completo. Entonces, nada, fue como el objetivo y el alcance que tenía que lograr. Por otro lado, bueno, también tenía lo que es los tiempos, ¿no? Bueno, tenía, si bien el cuatrimestre de la facultad dura eso, aproximadamente 16 semanas. Bueno, las primeras 6 semanas, igual durante el transcurso estábamos viendo algunas cosas puntuales de tecnologías que íbamos a utilizar, pero de manera concreta solo poseía 10 semanas para desarrollar toda la aplicación de punta a punta. Esto seguido con revisiones y seguimientos quincenales por parte de la profesora, que bueno, que iba a estar evaluando el avance de la aplicación. Entonces,
ya de alguna otra manera, ya yo tenía como un esquema, es decir, bueno, tengo 10 semanas para desarrollar todo, necesito estarle mostrando a la profesora cada 15 días, de alguna otra manera, un avance de mi proyecto, ya algo tangible, algo visual, algo que ella pudiera, eso, de alguna otra manera palpar, más allá de que es una aplicación. Entonces, ahí fue donde dije, che, esto es metodología Agile. O sea, esto es Agile donde yo de alguna otra manera tengo que estar haciendo entregables en un lapso en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y sin tener que esperar hasta la entrega final. Entonces, bueno, implementé agilidad o Agile. Entonces, lo primero que hice fue, bueno, tratar de entender el producto, ¿no? La solución que yo quería desarrollar. Traté de armar, como imaginarme, ¿no? La aplicación sin, ni siquiera sin haber lanzado ni siquiera una línea de código, sin haber hecho nada, simplemente empecé como a dibujarme, cómo me imaginaba yo la aplicación. Entonces dije, bueno, necesito una página de bienvenida, like Facebook, like Twitter cuando la abrís por primera vez, que está ahí en ese proceso de carga y que para el usuario no es transparente de alguna otra manera. Bueno, obviamente necesito tener mi pantalla de login eh, en ese sentido. Para los usuarios que ya están registrados, los que no están registrados, bueno, van a necesitar obviamente un módulo de registro. Voy a tener, por así decirlo, mi homepage, que es la que de alguna otra manera me va a dar tal vez la posibilidad de desplazarme entre las opciones que me pueda ofrecer la aplicación. Luego voy a tener como esta sección de descubre, que era precisamente donde la aplicación me iba a estar mostrando recetas y yo las iba, por así decirlo, a guardar, ¿no? En base a mis gustos, ¿no? Acá era algo más like, aplicaciones like, no sé, Tinder o algo por el estilo, que vos, bueno, veías la receta, o sea, era el concepto que yo me imaginaba, ¿no? Eh, Llego a esta sección, me aparece un plato de comida con una descripción, con cierta información útil, y yo le digo, bueno, sí, me gusta o no me gusta. Por poner un ejemplo, a mí me encantan las pastas, las pizzas, algunos dulces con chocolate y demás. Entonces, bueno, obviamente si me salía tal vez algo distinto, bueno, yo probablemente le daba no me gusta y si salía algo de mis gustos personales, le iba a dar me gusta. Iba a tener el módulo de favoritos, que era esta lista donde, bueno, se iban a almacenar todas las recetas que yo iba a ir guardando, o sea, como que en un listado. Y luego, bueno, en favoritos con esa lista, o sea, no tenía la información concreta de la receta. Entonces, bueno, iba a poder seleccionar ese plato, esa receta que me gustaba. Ahí iba a entrar en el módulo de receta y ahí va, bueno, poder ver el detalle particular de los ingredientes, cómo se preparaba, etcétera. Eh, bueno, iba a tener que necesitar un módulo de compartir, obviamente, porque era uno de los features que estaban dentro del alcance del producto, del proyecto. Y bueno, esto era, por así decirlo, lo que eran mis features principales, ¿no? Los que a lo mejor podemos ver en el slide como en color verde. Y luego iba a tener como otros features que no eran tan, o sea, que no estaban como críticos, pero que eran de alguna otra manera tácitos, que era, bueno, lo que eran las configuraciones y un módulo de salida de la aplicación, ¿no? Las configuraciones precisamente porque a lo mejor mis gustos no corresponden exactamente igual a los de otra persona, de los de otro usuario. A lo mejor tenemos un usuario que es celíaco, a lo mejor tenemos un usuario que es vegano o que es vegetariano. Entonces, en ese sentido, bueno, vos ibas a poder configurar de algún otro modo la aplicación para que las recetas que te mostraran en el módulo de Descubre eh, fueran acorde obviamente a tus gustos. Entonces, eso, lo primero que hice fue entender el producto, el proyecto que yo quería realizar, con detectar cuáles eran mis features críticos, por así decirlo, y luego lo que hice fue tratar de armarme como un workflow, ¿no? Como imaginarme cómo iba a ser la navegación de la aplicación. Entonces dije, bueno, ok, arranco desde mi página de bienvenida, si ya tengo un usuario, paso por el módulo de login, luego paso por el home, o sea, después de loguearme entro en el home. En el home puedo ir a la sección de descubrir, leer nuevas recetas, me puedo regresar e irme al módulo de favoritos. Acá veo todas las recetas, puedo ver una receta en particular y la puedo compartir. Caso similar, bueno, en el caso del registro,
y luego, bueno, puedo irme hacia las configuraciones una vez que me registré o ya yo tengo mi usuario para hacer las modificaciones de mis gustos. Y por último, bueno, puedo intentar hacer un logout, ¿no? De desconectarme de la aplicación. Entonces, al yo entender cuáles eran mis funcionalidades y cómo iba a ser mi flujo de negocio, por así llamarlo, ya de alguna otra manera estaba entendiendo, bueno, que era lo primero que tenía que construir, ¿no? Obviamente, o sea, necesito construir un login, un registro y ahí siguiendo como el flujo del usuario de la navegación para no ponerme a construir algo que a lo mejor se me iba a hacer dependiente de otros módulos. Después, bueno, empecé a hacer como otras alternativas que dije, bueno, pero yo desde estas pantallas puedo acceder a estos módulos, puedo acceder al logout, puedo acceder a settings, como simplemente pensando tal vez en lo que sería un user experience un poco más copado o algo un poco más amigable en ese sentido, pero eran ya tal vez features adicionales. O sea, dije, bueno, si esto me alcanza para hacerlo, bien, lo agrego y si no, bueno, no es crítico para la funcionalidad. Una vez que entendí mi producto y mi, y mi proyecto, dije, bueno, ahora tengo que bajar esto un poco a algo más medible, ¿no? Algo más tangible, algo que se vea y que me pueda generar trazabilidad y que me permita ordenarme. Entonces, obviamente necesito ordenarme para poder mostrar progreso y avance, ya que tengo que hacer cosas cada 15 días y mostrarlas. Entonces, lo que dije, bueno, tengo que contar con un tablero Kanban, eso, que me permitiera hacer una bajada de este mismo diagrama en alto nivel de las funcionalidades que debería de contar con la aplicación, como también que me permitiera contar con prioridades, ¿no? Y entonces esto era lo que de alguna otra manera yo hacía cada 15 días con la profesora, que era decir, bueno, durante estos 15 días o sprints, lo podemos llamar, ¿no? Ya que estamos hablando de agilidad, es bueno, yo voy a intentar a desarrollar tal vez el esquema de la base de datos, no sé, bueno, la planificación del MVP, que era esto que les mencionaba precisamente en la gráfica anterior, de, bueno, cuál es mi mínimo circuito de la aplicación viable, cuáles son los módulos o features que voy a estar desarrollando en base obviamente a criticidad. Entonces, yo tener un tablero Kanban, como a veces los tenemos nosotros, como los tenemos nosotros en nuestros proyectos en el día de hoy, me era reútil porque era eso, o sea, fue bajar en alto nivel, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer las vistas, tengo que hacer tal vez integraciones, tengo que agregar componentes, desarrollar una base de datos, integrar el módulo A con el módulo B, cosas por el estilo, ¿no? O sea, nada en específico, simplemente, bueno, qué era lo que necesitaba hacer en alto nivel. Por otro lado, nada, eso, mi backlog ya de alguna otra manera tenía en el horizonte lo que sería la implementación de DevOps. O sea, yo más allá de que el producto era eso, una aplicación mobile, mi tablero contenía ya tareas de la implementación de DevOps, ¿no? Desde que lo concebí. ¿Por qué? Porque dije, bueno, este proyecto va a nacer con DevOps. Entonces, incluso, aunque no parezca, fue un factor muy clave de que yo lo pudiera implementar, primero porque lo tenía en el backlog y lo veía, y segundo porque me pasaba con la profesora que decía, bueno, David, pero esto no es tan crítico, o sea, no es importante para el proyecto. Eso, vos tenés cosas más importantes que entregar. Y no, sí es importante para el proyecto que yo implemente DevOps, porque DevOps me va a ofrecer ciertos beneficios que los voy a ir mencionando un poco más hacia adelante, que me van a garantizar que lo que yo estoy desarrollando pueda hacerlo tal vez más fácil, más rápido, más confiable, etcétera. Entonces, obviamente, no todos los proyectos de la facultad se tienen que implementar con DevOps o lo que sea, pero me sirvió para dos grandes cosas. Primero, para poderlo implementar y tenerlo siempre en mi backlog, decir, bueno, yo tengo que implementar cosas de DevOps en mi proyecto. Segundo, me permitió entender un poco más de lo que sería DevOps, poderlo practicar más, porque a veces, bueno, uno no tiene tiempo cuando está en la facultad, está también cursando otras materias, etcétera. Entonces, fue un factor muy importante que yo, desde el día uno que dije, bueno, voy a arrancar este proyecto, lo voy a implementar con DevOps. A diferencia de que si lo hubiese arrancado y después digo, bueno, voy a ver si lo subo a DevOps y listo, ya había arrancado. Entonces iba a ser muy difícil y al tener cosas más importantes que entregar, probablemente no lo hubiese implementado.
Entonces, como les mencioné al principio en la parte Agile, eso, ya dije, bueno, tengo 10 semanas, esto es Agile, estos son sprints que tengo que estar haciendo cada 15 días, voy a tener 5 sprints básicamente. Entonces, al principio, bueno, la profesora me dijo un poco cómo iba a ser el esquema, cómo iban a ser los entregables, es un roadmap en alto nivel, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo 5 semanas para hacer todo. Bueno, la primera semana, el primer sprint, mejor dicho, yo voy a hacer lo que es los mockups y el flow, ¿no? Es como que, bueno, yo quiero tener toda la visualización de la aplicación y cómo va a ser esa navegabilidad. Eso, yo voy a pasar del módulo A al módulo B, puedo pasar del módulo B al módulo A nuevamente o al módulo C. O sea, quería tener como todo ese flujo garantizado. Luego, bueno, en mi segundo sprint iba a hacer todo lo que era el proceso de onboarding, por así llamarlo, de login, registro. Luego, en mi tercer sprint iba a tener como las funcionalidades más críticas en una primera instancia, que era, bueno, la de descubrir y la de información de la receta. Esto era obviamente el concepto inicial. Y después, bueno, en el sprint 4 iba a tener lo que sería favoritos y compartir. Entonces, bueno, acá hubo cosas que me chocaron porque obviamente para yo info recetas necesitaba tener la de favoritos. Entonces, bueno, pero la de favoritos iba a ser un módulo muy complejo y no lo iba a poder tener en el sprint 3. Entonces, bueno, fueron cosas que en el camino fueron cambiando y demás. Pero fíjense cómo en la segunda parte de la imagen, esto fue como decir el sprint real, ¿no? O sea, cómo fue realmente, cómo sucedió todo. Yo en el sprint 2 logré teniendo una funcionalidad adicional que no era crítica como el logout, pero lo tuve. En el sprint 3 tuve el módulo de Descubre, que fue un módulo bastante complicado. No tuve el de Info Receta, pero pude llegar con otro segundo módulo que tal vez no era crítico, pero que me iba a permitir, bueno, poder evaluar otras funcionalidades. Y irónicamente, el sprint 4, que tenía los módulos más complejos como favoritos y compartir, pude hacer todo eso en ese sprint, gracias a, bueno, porque fui implementando DevOps, ¿no? Y lo que fue mi Sprint 5 fue, bueno, básicamente ajustes de UX, optimización de pipelines a nivel de DevOps. O sea, fue un sprint para mí muy tranquilo. Yo no estuve corriendo a última hora porque tenía que entregarse. Básicamente mi aplicación ya estaba hecha en 4 sprints cuando tenía 5 para hacerlo. Entonces, esto no hubiese sido posible si no hubiese implementado DevOps en este sentido. Entonces, bueno, vengo hablando mucho de DevOps, de la agilidad. Entonces, pasemos eso al módulo DevOps, ¿no? DevOps básicamente es como un workflow de toda la visión y de laburo que abarca desde la etapa inicial de que se concibe el proyecto de alguna otra manera hasta que se implementa, ¿no? Hasta la parte de operaciones. Entonces, bueno, eso. Yo en mi parte de planificación utilicé una herramienta libre, gratuita, que es Trello. Entonces, bueno, fue la que me permitió a mí armar mi tablero Kanban, ordenarle las prioridades, etcétera. Otra cosa, bueno, que tenía que utilizar era, bueno, la parte de código. Yo lo que estaba viendo en la facultad era Android de manera nativa, o sea, eso, aplicaciones Android de manera nativa con Java. Java estaba utilizando Gradle como dependencias. Entonces, bueno, todo lo que era mi parte de coding y build era hecha con Java y Gradle. Eh, por otro lado, bueno, tenía un control de versiones, basándome obviamente en todo lo que es la cultura DevOps, que en este caso era también GitHub, que es una herramienta open source gratuita. Eh, por otro lado, bueno, tenía una integración con Jenkins, que era lo que me iba a permitir desde DevOps, bueno, poder hacer despliegues automáticos, ejecuciones automáticos de mi pipeline, de mi código, generar una nueva versión, etcétera. Luego, todo lo que era de alguna otra manera mis pruebas automatizadas estaban hechas entre JUnit y Expressos. Expresso es un framework para automatizar aplicaciones mobile desde el desarrollo. O sea, te permiten hacer automatizaciones UI, pero desde el propio código, accediendo al propio código. A diferencia a lo mejor de Appium, que vos no accedes al código, o a los componentes. Appium por así decirlo, es caja blanca, perdón, caja negra. Expresso es caja blanca en ese sentido. Y por último hacía mi release, ¿no? Entonces,
este fue mi workflow que yo maquiné de alguna otra manera, inclusive Expresso no estaba al principio, pensaba hacerlo con Appium porque era lo que conocía, pero bueno, tuve la oportunidad de investigar un poco y encontrar esta herramienta que es propia del equipo de Android. Y entonces dije, bueno, este va a ser mi workflow, ¿no? O sea, esto va a ser mi flujo de cómo yo voy a generar mi pipeline de DevOps en completo. Tengo mis tareas, las desarrollo en un lenguaje en particular, tengo mi control de versiones, luego tengo Jenkins para orquestar y integrar todo esto y poderlo hacer de manera automática. Luego, bueno, voy a hacer las ejecuciones de mis pruebas con este framework y por último, bueno, hago mi release de la aplicación. Obviamente en un proyecto a lo mejor un poco más grande, yo después de haber publicado la APK podía, o generado la APK, podía haberla publicado en un marketplace y demás, pero bueno, no pude llegar a esa instancia. Pero acá lo importante era, bueno, eso, también tener el norte un poco de, bueno, cómo iba a desarrollar, qué herramientas iba a utilizar para poder empezar a trabajar en ese sentido. Algo que me pareció muy importante, que era lo que yo había visto en las charlas, en las lecturas de DevOps, es eso, siempre contar con pipelines evolutivos. O sea, vos desde la primera vez que implementes DevOps, nunca vas a tener la solución final y completa de, de tu pipeline, ¿no? Lo que importa es que, bueno, que lo implementes y que esto, bueno, vaya a ir creciendo de alguna otra manera como que si fuera un producto con metodología Agile. Para mí, o sea, es como básicamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creé un primer pipeline, que este pipeline iba a tener un criterio evolutivo, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía mi planificación, tenía mi code y build, ¿no? De alguna otra manera. Tenía el control de versiones, que era, bueno, todo lo que tenía que ver con el Git y demás. Ejecutaba mis pruebas unitarias, que estaban hechas en JUnit directamente en Java, y tenía mis pruebas de UIT test con Expresso, como les mencioné, JUnit y Java. Entonces, este era mi primer pipeline. Hacía todo ese proceso y fíjense que yo en mi primer pipeline no generaba la APK. ¿Por qué? Porque a lo mejor en mi primer sprint yo no tenía una aplicación completamente tangible. Pero este pipeline, eso, venía evolucionando, venía creciendo. Entonces, a medida que fue transcurriendo el tiempo, pude incorporar nuevas cosas, como por poner un ejemplo, eso, integraciones o pruebas de integraciones con la base de datos. Entonces, bueno, eran mis pruebas unitarias, pero del lado del backend hacia la base de datos. Ya yo tenía un módulo de registro, de login, entonces, bueno, quería saber que la base de datos existiera, que la base de datos se estaba comunicando de manera correcta con mi usuario, que yo podía impactar un usuario, que yo podía consultarlo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo iba generando a medida que iba creciendo mi aplicación. Ya después, tal vez por casi que por última instancia, de alguna otra manera, bueno, ya no solo tenía las pruebas de integraciones contra la base de datos, sino que también tenía las pruebas de integraciones de servicio, ¿no? Yo estaba consumiendo una API, entonces, bueno, yo eso, evaluaba que la API estuviera disponible, que los endpoints que yo iba a consumir funcionasen, que me respondieran de la manera que yo estaba esperando que me respondieran, que me trajeran la información que yo esperaba que me trajesen, y todo esto lo iba sumando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente cada vez hacía que mi pipeline creciera más, probablemente se podía tardar más tiempo o lo que sea, pero yo iba garantizando de alguna otra manera que cada vez que yo desarrollaba nuevas cosas, las iba a ir incorporando a niveles de prueba y que me fueran garantizando que el nuevo desarrollo que yo generase estuviera de manera correcta. Este se puede decir que fue el pipeline final, que es, bueno, eso, finalmente donde yo, bueno, más allá de tener ya todas las ejecuciones de unit test, integraciones, UI y demás, bueno, yo también generaba mi APK, o sea, entonces ya ahí yo decía, bueno, sí, ya yo puedo tener una primera release, por así llamarlo, de mi aplicación, que era lo que yo le entregaba finalmente a la profesora, o sea, después en los 15, cada 15 días. Entonces ya yo hacía mis demostraciones de alguna otra manera, o ya sea sobre mi propio celular, porque podía instalar el APK,
o podía levantar un emulador desde cero e instalarlo. O sea, inclusive a lo mejor le podía enviar la APK a ella directamente y ella lo podía instalar. No tenía que enviarle código, no tenía que enviarle nada. Yo simplemente le decía, puedes tomar la APK, la instalás y esto es el nuevo Fictor y le explicaba qué era lo que había creado, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que quiero mostrar de alguna otra manera es eso. O sea, yo desde mi concepción no tenía el pipeline resuelto que hacía todo. Lo fui haciendo crecer a medida que también fue haciendo, o sea, que fui haciendo crecer mi aplicativo. Bueno, logros y beneficios, ¿no? Esto, bueno, es como el factor clave de por qué, bueno, implementé todo esto, bueno, qué logré, ¿no? Parece que he hecho muchas cosas, pero a nivel más tangible, qué logré y qué pude obtener. Entonces, de las primeras cosas que para mí fue un gran logro, inclusive creo que en mis proyectos a veces en los que he estado eh, a nivel de cliente, no sé si esto sea un logro tan de la misma manera, pero es a nivel de que al haber yo comenzado el proyecto y al tener un mes, o sea, dos sprints después, yo ya poseía un pipeline de ejecución a nivel de DevOps que ejecutaba 37 casos de pruebas, obviamente entre unitarios, de integraciones y de unit. Eh, Todo esto obviamente en un emulador Android. Esta aplicación se compilaba, luego yo, o sea, yo levantaba el emulador desde cero, se compilaba la aplicación, se mis pruebas, cerraba todo el emulador y todo esto de manera obviamente automatizada y en tiempos aproximados de 10 minutos. A lo mejor para personas que son un poco más de desarrollo web, dicen, uy, 10 minutos es mucho, yo puedo hacer tal vez una compilación de mi aplicación web en un par de minutos o menos. Eh, el hecho de, o sea, Android es bastante pesado y el hecho de levantar un emulador ya de por sí es bastante pesado y en algunas ocasiones tenías que esperar a que, bueno, no solo era levantar el device, sino que el device estuviera realmente operativo y que pudiera atender a las instrucciones que vos le ibas a mandar por comando, pero también el hecho de ejecutar 37 casos de prueba, obviamente los unit tests y las pruebas de integraciones son pruebas que se ejecutan muy rápido, pero también tenía pruebas de UI, donde yo trataba de evaluar, obviamente, el camino estándar, ¿no? O sea, el camino feliz, tal vez el camino no feliz, y tal vez alguna variante en particular que me pudiera a lo mejor generar alguna duda o por cosas de funcionalidad. Yo tampoco construí una casuística de testing compleja ni con todas las posibles variantes ni nada, sino lo que me garantizara a mí que la aplicación, por poner un ejemplo, a nivel base estuviera funcionando. Entonces, esto, o sea, esto lo logré en dos sprints, o sea, en un mes. Tenía 5 semanas y a la mitad, menos de la mitad del proyecto ya yo tenía un pipeline que me permitía decir, che, vos cada vez que desarrollas una nueva funcionalidad, yo ejecuto 37 casos de prueba, casi 40, de todos los tres niveles de la pirámide de automatización en un dispositivo Android, sin considerar que esto lo hacía en un entorno Windows, que a veces los emuladores Android también son un poco más pesados, o sea, o son más lentos en Windows. Entonces, me parecía que esto fue un gran logro, o sea, y es el primer logro que para mí pude tener con Devo. O sea, ni siquiera era ya tanto la aplicación, sino todo lo que estaba detrás para garantizar que la aplicación funcionase. Por otro lado, bueno, o sea, el incremento de cobertura fue mejorando los tiempos de entrega. Eh, a 2 meses del proyecto, o sea, ya en el Sprint 4, cuando yo estaba finalizando el proyecto, ya yo poseía el total de funcionalidades planificadas de manera desarrolladas, las tenía desarrolladas, y poseía más de 45 test cases, obviamente nuevamente con todo el universo, entre unit tests, pruebas de integraciones y pruebas de UI, y todo esto nuevamente podía instanciar un device Android emulado, yo ya generaba la APK e inclusive lograba enviarme por mail una notificación del estatus del pipeline. Y todo esto con tiempos menores a 10 minutos. O sea, fíjense que, como venía mencionando en los slides anteriores, mi pipeline fue de manera evolutiva y este, entonces
yo no lo logré optimizar desde el momento cero. Yo lo fui ajustando, lo fui ajustando, lo fui ajustando hasta que eso llegó hasta al final del proyecto y ejecutaba muchos más casos de los que tenía antes de distintos niveles. Genero APK, cambio el orden en que se ejecuta el pipeline inclusive. O sea, antes yo a lo mejor o sea, hacía todo lo que era el Git, ¿no? El versionado de código, luego compilaba la aplicación, luego levantaba el emulador y ejecutaba mis pruebas. Entonces empecé a descubrir que esto no me ayudaba con los tiempos, o sea, veía que los tiempos eran muy lentos. Entonces empecé a buscar alternativas dentro de mi pipeline y eso, encontré que yo levantando el emulador al principio de mi pipeline, más allá de que se puedan o no se puedan ejecutar las pruebas, ganaba mucho más tiempo. Tal vez el proceso de compilación se me hacía un poco más lento porque estaba compitiendo en recursos con Android, con el emulador, pero a la larga mi pipeline se ejecutaba mucho más rápido. Entonces me permitió eso, o sea, poder modificar cómo iba a ser el workflow de ejecución del pipeline, precisamente pensando en optimizar tiempos. Entonces, para mí esto también fue un gran logro pensando en filosofía DevOps y que si bien era un proyecto de facultad, yo ya tenía conocimientos por el día de mañana de si estoy en un proyecto y necesito estar deployando constantemente en producción o estar sacando nuevos release y necesito que mis pipelines sean rápidos y eficientes, entonces ya sé que eso, que inclusive a veces cambiando el workflow del pipeline puedo ganar tiempo, obviamente dependiendo de qué tecnologías y en qué estemos desarrollando. Otro de los grandes logros y beneficios que tuve era eso, la robustez y la confianza en el proceso. Eh, no saben lo cómodo y seguro que yo me sentía cada vez que yo generaba un nuevo feature o un nuevo módulo, un nuevo código que lo incorporaba a mi proyecto. Eh, ¿Por qué? Porque ante cualquier error que yo podía estar cometiendo, se ejecutaba el pipeline y el pipeline me cancelaba el proyecto, o sea, me cancelaba la ejecución, mejor dicho, no me generaba la APK, las pruebas me saltaban los errores. Entonces esto me permitía a mí a que ese código que yo estaba incorporando, que a nivel técnico no llegara a máster o a producción, que producción era lo que yo le entregaba a la profesora quincenal o al final del proyecto. Y me pasó en muchas ocasiones que desarrollaba nuevas funcionalidades, yo verificaba, o sea, antes de pushar, hacía como pequeñas pruebas, también manual, estaba todo correcto y cuando le daba play al pipeline, rompía. Y inclusive recuerdo que yo logré agregar un feature adicional que era mantener sección activa de usuario. Este usuario, o sea, a nivel de lo que les mostré al principio, bueno, cada vez que abrías la aplicación necesitabas hacer un login. Yo luego implementé una funcionalidad adicional que te permitía que si vos ya tenías sesión iniciada, bueno, podías ingresar directamente, como lo hacen tal vez las aplicaciones de Facebook o Twitter. Y estaba teniendo un problema precisamente con el inicio de sesión y información del usuario que la estaba perdiendo. Y esto no lo estaba viendo y no fue sino hasta las ejecuciones de mi pipeline que me percaté. Entonces me permitió dar paso hacia atrás, detectar el error, agregar nuevos casos de prueba, agregar obviamente el fix de la funcionalidad y era eso, o sea, yo cada vez que incorporaba un feature nuevo, si el pipeline me daba verde, yo estaba tranquilo de que estaba funcionando. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera contaba con un tester que había sido yo mismo que me estaba probando la aplicación en ese instante. Entonces, nunca tuve un problema en una demo con la profesora o inclusive en el proyecto final de que, pero esto me funcionaba hasta hace 5 minutos, ayer me funcionó, no, no. O sea, lo ejecuté, mi pipeline funcionó, eso significa que mi aplicación está completamente funcional. Y eso para mí era tranquilidad porque, eso sí, si tenía un error no me quedaba tranquilo, pero ya yo sabía que lo podía detectar porque tenía las pruebas y demás. No, me sentí muy
tranquilo en la fase de desarrollo con este criterio y con este concepto, porque me permitió llegar al final del proyecto, eso, confiado, porque sabía que tenía algo que me respaldaba en ese sentido. Eh, por otro lado, o sea, otro de los logros y beneficios era eso, o sea, que mis entregables era de calidad, era un poco lo que mencionaba hace unos instantes, que es eso, o sea, toda la versión que yo entregaba de mi aplicación nacía del branch master, ¿no? Hablando de Git, y esto había pasado el pipeline de pruebas. Entonces, me garantizaba que yo llegaba a la demo o al proyecto final y mis funcionalidades estaban. Es justo lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, pero para mí también es importante como tenerlo como logro y como objetivo de todo esto de DevOps con agilidad. Por otro lado, lo que significó el criterio de hecho, ¿no? O el criterio of done, como se llama en la agilidad, es para mí no solo el criterio de decir, bueno, mi funcionalidad está hecha, ya yo hice el módulo de login, por poner un ejemplo, el módulo de descubrir o de compartir. No era solo hacer una funcionalidad, era también asegurar que el funcionamiento fuera de manera correcta, ¿no? Entonces, por eso para mí era importante el haber involucrado la filosofía DevOps en el tablero desde la fase inicial. ¿Por qué? Porque yo cada vez que decía, bueno, yo voy a hacer la tarea, ¿no? El módulo de, por poner un ejemplo, de descubrir recetas. Entonces, no era, como repito, no era solo construirla, sino que también era, bueno, crearle las pruebas unitarias, las pruebas de integraciones en el caso que las necesite, crear las pruebas UI y eh, implementar todo eso dentro del pipeline. Entonces sí, a lo mejor hacer la funcionalidad me llevaba un poco más tiempo que solo hacer la funcionalidad. ¿Por qué? Porque bueno, tenía que crear mis pruebas, tenía que implementarlo en el pipeline, tenía que hacer todo eso a nivel de Git, confiar también en esas pruebas que yo estaba haciendo, reverificarlas y demás, pero me cambió el sentido de, bueno, ¿qué significa que ya yo hice, que ya yo tengo mi aplicación hecha, por poner un ejemplo? Entonces, yo sé que mi aplicación está hecha, ¿por qué? Porque tengo mis pruebas, porque está el código, porque está la funcionalidad, porque esa funcionalidad es correcta, valga la redundancia, está funcionando de manera correcta y este, porque lo implementé en mi pipeline de Devo que también me está diciendo que está todo correcto. Entonces me cambió lo que significaba el tener hecho algo porque me hacía recordar cosas cuando un poco más jóvenes que a veces alguien me decía, no sé, me pedía tal vez eso, un proyecto de la facultad y me decía, bueno, pero yo no estoy viendo la aplicación, significa que no está hecho, ¿no? O tenías la aplicación y no funcionaba de manera correcta, entonces decía, no, bueno, pero no está bien hecho. Entonces cambió lo que para mí significaba el criterio de tener algo hecho, porque eso, yo garantizaba que estaba todo de manera correcta y funcionando. Bueno, como por último y como para ir cerrando un poco, o sea, el resumen, ¿no? Eh, el haber implementado DevOps y Agile, bueno, o sea, así como el primer granito, obviamente es lo más importante. Fui el único proyecto aprobado con 10. Esto para algunos puede ser más o menos. Para mí fue importante porque más allá de la nota, significaba que nada, que todo el laburo que yo había hecho valió el esfuerzo y que me permitió también saber que no solo era capaz de hacer la aplicación, sino haber armado todo una cultura y una metodología por detrás que precisamente resguardaba y servía de soporte a que esa aplicación funcionara de manera correcta. Recuerdo que el último día, o sea, había que hacer las presentaciones, la demostración final con todos los compañeros y todos los profesores. Y yo básicamente, o sea, lo que tuve que fue hacer un play, una ejecución. Acá está la aplicación, o sea, obviamente contando, y interactuar con la aplicación.
Recuerdo que hice una demo en vivo, compartí con mi Facebook, y entonces podías ver la receta que yo estaba viendo en mi aplicación en mi propio Facebook. Y eso, o sea, como que nadie se imaginaba que, bueno, que iba a salir una aplicación que podía interactuar de esa forma y que tenía todo eso por detrás, eh, apoyándote a nivel de, bueno, de UI, de pruebas de UI, de pruebas de integraciones y demás. Eh, por otro lado, eso, o sea, generé más de 40 user stories a nivel de funcionalidades, de implementaciones de DevOps y demás. O sea, si me hago una proyección de 40 user stories aproximadamente en 5 sprints, eran 5 stories por, por sprint. O sea, parece, para hacer un proyecto de una sola persona, ese me parece también una traza bastante importante, a tenerlo en consideración. O sea, hice mucho laburo, no fue algo que lo hice bastante fácil, pero tenía un tablero y sabía que cuáles eran esas 5 tareas que tenía que atacar, ¿no? No me desviaba a estar haciendo otro tipo de tareas, sino que me enfocaba en cuáles eran las 5 críticas durante ese sprint. Siempre estuve realizando un release por sprint, o sea, siempre procuré, tal vez en mi parte inicial no tenía la PK generada, pero ya para el segundo o tercer sprint ya yo tenía una PK generada y siempre le estaba entregando a la profesora en ese sprint o sea, la aplicación de alguna otra manera funcionando y que fuera instalable de alguna otra manera. Eso, tuve más de 45 test cases automatizados, eh, lo que me permitió que, nada, que pudiese tener un background en calidad y que me asegurara que la aplicación estuviera funcionando de manera correcta, y pude haber completado el total de funcionalidades desarrolladas, y sobre todo que pude agregar una funcionalidad adicional, que es esta que les comenté del inicio, o sea, del inicio de sesión, no, sino de mantener la sesión. Era, era algo que no estaba dentro del alcance del proyecto, era algo que no estaba contemplado, y nada, indagando vi que lo podía intentar implementar. Dije, bueno, no es prioridad alta, lo voy a meter dentro de un sprint, ver si lo puedo agregar. Y como tenía eso, tenía un pipeline que me acompañaba, me dio la oportunidad de implementarlo. Precisamente fue una de las cosas que cuando implementé, me rompió algunas funcionalidades, y que si no hubiese sido por el pipeline y por las pruebas que venían funcionando, no lo hubiese detectado. Entonces, bueno, esto es un poco lo que fue mi experiencia con la implementación de Agile y DevOps en mi proyecto de la facultad. Eh, para tal vez los que me conocen un poco saben que soy bastante amante y trato de implementar un poco esto en los proyectos en los que estoy. Eh, Me parece que es clave no solo implementarlo en nuestros laburos, sino llevárselo también a temas de la facultad, porque a veces uno está en la facultad de eso, cursando muchas materias, está un poco desordenado porque no sabe por dónde arrancar, tiene que entregar un TP, tiene que entregar un trabajo final. Eh, no les digo que tienen que implementar esto siempre, pero sí quería intentar implementar, o sea, contarles esta visión y esta experiencia, porque a mí me ayudó muchísimo. No sé si, bueno, en este momento alguien tendrá alguna duda, alguna consulta para realizar. Bien, al parecer no hay consultas ni preguntas, así que bueno, espero que les haya sido de su agrado la charla, y bueno, cualquier cosa, acá está mi contacto para cualquier duda o información. Espero que les haya gustado y que tengan buenos días. Hasta luego.